El canal del Congreso presenta. Alrededor del 80% de la población jornalera no tiene contrato ni una inscripción al Seguro Social. Por unanimidad, el Senado estableció que todas las personas trabajadoras del campo, cualquiera que sea la modalidad de contratación, permanente o temporal, tendrán derecho a acceder a la seguridad social. Más adelante en Cámara Alta los detalles de este tema. Pero por lo pronto, permítanme darles la bienvenida y pedirles que me acompañen durante la siguiente media hora de información. Soy Paulina Usigli, comenzamos. La lucha contra el cáncer de mama es una batalla que requiere de un esfuerzo colectivo todo el tiempo que sea necesario. Por ello, aunque durante el mes de octubre se redoblan las campañas para hacer foco en este tema, no nos cansaremos de insistir en el aspecto de la prevención a fin de reducir la tasa mundial que indica que 1 de cada 12 mujeres en el planeta padecerá esta enfermedad en alguna etapa de su vida. En nuestro país, el cáncer ya es la tercera causa de muerte, por debajo de la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares. Desgraciadamente en nuestro país estamos diagnosticando 200,000 casos nuevos en un año y desafortunadamente fallecen 100,000 mexicanos. Entonces, 50% de nuestros pacientes que se diagnostican van a fallecer por esta enfermedad. Sin embargo, ¿qué es lo más alarmante? En las niñas entre los 5 y 10 años, el cáncer como la leucemia es la primera causa de muerte y en mujeres entre los 25 y 40 años, el cáncer de ovario, cérvico-uterino y de mama representan el mayor índice de mortalidad. Un diagnóstico y tratamiento oportuno hacen completamente la diferencia. Pues fue muy bueno para mí porque de mi familia soy la primera en tener ese diagnóstico, el cual yo jamás pensé que me iban a detectarlo. Teresa de Jesús recibió atención oportuna y pudo salvar su vida. Ella forma parte de tan solo el 30% de personas que se recuperaron de esta enfermedad. Ante este panorama, integrantes de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad civil, encabezados por la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, presentaron ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa por la que se expide la Ley General del Cáncer. Lo que se pretende a través de esta Ley General de Cáncer es garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes, contempla la prevención, la detección, el tratamiento y la atención integral del cáncer en México. Los puntos claves de esta ley son garantizar la equidad en el acceso universal, gratuito y sin discriminación por condiciones económicas o lugares de residencia y el acceso a un diagnóstico, así como el tratamiento de alta calidad y de manera oportuna. Tiene principios rectores como el derecho a la vida y la supervivencia, a la dignidad de la persona, a la equidad y a la no discriminación en el acceso a los servicios oncológicos, a la eficacia en la atención a los pacientes con cáncer, a la cooperación y a la coordinación institucionales. Esta ley lo que trata es de que a nivel nacional, donde estés, tengas el mismo acceso y la misma atención de salud, si estás en el norte, en el sur y sobre todo el sureste, que son los estados que más carencias tienen en temas de oncología. Esta iniciativa, que ya fue turnada a comisiones para su estudio y análisis, también contempla la creación de la Comisión Nacional de Cáncer, organismo público descentralizado que dará atención y seguimiento a personas con este padecimiento. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y escritora novohispana del Siglo de Oro que cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Nació el 12 de noviembre entre 1648 y 1651 en San Miguel de Nepantla, Estado de México, y su nombre de pila fue Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, misma que al tomar los votos perpetuos a los 19 años cambió su nombre a Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica de la Orden de las Jerónimas.
Desde la edad de 3 años, la niña Inés aprendió a leer y escribir de forma autodidacta en casa de su abuelo paterno, al tiempo que intentó desarrollar su intelecto como dama de la corte. Sin embargo, no congenió con la tarea aristócrata, así que decidió tomar los votos. Dentro de la vida conventual, Sor Juana escribió la mayor parte de su obra, la cual se compone de 183 textos, obras de teatro, autos sacramentales, villancicos, poemas sacros y profanos, así como algunas recetas de cocina. Gracias a sus obras, Sor Juana Inés de la Cruz ha sido nombrada como el Fénix de América, la 10ª musa o la 10ª musa mexicana. Sor Juana fue una obstinada defensora del acto de leer, por eso a lo largo de su vida y en su obra quedó plasmada su lucha intelectual por el derecho de las mujeres a estudiar. En 1979, por decreto presidencial, se estableció el 12 de noviembre como el Día Nacional del Libro, con la intención de darle mayor difusión a la lectura como herramienta de educación y cultura. Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695, después de que una epidemia azotara al convento de San Jerónimo. Se dice que Sor Juana se dedicó sin fatiga al cuidado de sus hermanas enfermas, por ello se contagió y murió. El decreto que declara el Día del Libro en México es un ejemplo de los decretos ejecutivos, los cuales no son sometidos a discusión en las cámaras de diputados y senadores, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Salarios muy bajos y fuera de la ley, condiciones laborales precarias, discriminación y falta de seguridad social son algunas de las condiciones que han enfrentado durante años las y los jornaleros agrícolas. En respuesta, la Cámara Alta aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social a fin de establecer condiciones de trabajo justas, dignas, bien remuneradas y seguras para el sector agrario. A pesar de que en nuestra Constitución se establece el derecho a un trabajo digno, en México las personas trabajadoras del campo conforman un sector vulnerable que a lo largo de la historia ha padecido el mayor rango de injusticia y discriminación, pues realizan su labor en condiciones precarias, con bajos salarios y jornadas extenuantes, sin prestaciones ni seguridad social. Alrededor del 80% de la población jornalera no tiene contrato ni una inscripción al Seguro Social, por lo tanto, ¿no? Estamos hablando de una población de, según los últimos datos y los más veraces, a partir de la ENOE, son alrededor de 3.800.000 personas jornaleras agrícolas, y esto también lleva en sí una problemática muy fuerte porque más del 50% de ellas son indígenas que solamente hablan un idioma, el propio, el de ellos, ¿no? Entonces, eso los coloca en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Las y los trabajadores del campo se enfrentan a empleos informales sin contratos escritos, lo que los deja en situación de vulnerabilidad, sin protección social, sin atención médica para curar sus enfermedades o enfrentar accidentes laborales. Ante esta situación, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para otorgar un trato laboral digno a las trabajadoras y los trabajadores del campo, por lo que tendrán acceso a beneficios como salarios justos, horarios laborales fijados por la ley, guarderías, instalaciones sanitarias adecuadas, comida, agua, derecho de antigüedad, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, capacitación, y no serán controlados por empresas de outsourcing. También, la reforma obligará a los empleadores a registrar ante la autoridad laboral el contrato de trabajo, donde se señalen expresamente las condiciones mínimas del empleo y el derecho a la seguridad social. Esto impacta positivamente en el acceso a la atención médica y al sistema de pensiones. Será importante, por un lado, incentivar al empresariado, por otro, informar a los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a este contrato,
que les permita entonces tener acceso a servicios de salud y a seguridad social en general, y además de una manera accesible en el idioma de ellos. Además, para evitar simulaciones en la contratación y garantizar que reciban prestaciones con mayor justicia, se establece recortar de 27 a 16 semanas al año el tiempo máximo de empleo eventual o estacional. Pasado ese lapso en un mismo sitio de trabajo y con el mismo patrón, se deberá considerar como un empleo permanente. El mayor reto para hacer cumplir estas reformas será crear mecanismos para vigilar su implementación. Se va a requerir que a esta transformación legislativa corresponda un arduo trabajo de la Secretaría del Trabajo para que haya una inspección verdadera en el sector agropecuario de nuestro país y que las grandes empresas agroalimentarias verdaderamente cumplan. Sin duda, la aplicación de estas reformas significa dar un paso gigantesco en la historia del mundo laboral del campo mexicano. Cielito Lindo es una de las canciones más icónicas de México, una composición que se ha convertido en algo así como nuestro segundo himno nacional, que se entona en eventos deportivos de relevancia internacional, en situaciones difíciles como desastres naturales y durante nuestras estancias en el extranjero. Esta hermosa canción se le atribuye al compositor Quirino Mendoza, originario del pueblo de Tulyehualco, Xochimilco, Ciudad de México. Don Quirino nació el 10 de mayo de 1862 y desde muy temprana edad aprendió a tocar el piano, la flauta, el violín, la guitarra y el órgano. Esto gracias a su padre, quien era organista de la parroquia del pueblo. La historia sobre la composición de Cielito Lindo, de acuerdo con la página oficial de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cuenta que a don Quirino Mendoza le gustaba pasear por la sierra y fue allí donde conoció a Catalina Martínez, una bella mujer con un llamativo lunar junto a la boca, quien lo conquistó y fue la inspiración para su composición. La canción ha formado parte del repertorio de célebres cantantes como Lola Beltrán, Pedro Vargas, Pedro Infante e incluso Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. A lo largo de su vida, don Quirino Mendoza realizó una abundante lista de exitosas composiciones, entre las que se encuentran Rosalía, Joaquinita, Xochimilco, Las Espuelas de Amozoc y Alegría de Vivir. Don Quirino Mendoza murió el 9 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México y sus restos descansan en la Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco. Don Quirino Mendoza es un ejemplo del talento de las y los autores y compositores mexicanos, quienes por su contribución al arte y la cultura mexicana han sido homenajeados en el Senado de la República debido al compromiso con el gremio para defender y preservar los derechos de autor. La Organización de las Naciones Unidas celebró su Asamblea General número 78, es decir, la ONU cumple 78 años de vida y lo hace bajo la misión de reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial. Con 193 países miembros, dicho organismo enfrenta grandes desafíos, pero a decir del propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ninguno tan serio como la división entre la comunidad internacional, y esto se puede apreciar en la agenda que cada nación presentó durante dicha asamblea. Aquí un recuento. Argentina trajo a la mesa la justicia social, arquitectura financiera y comercio internacional justos. Azerbaiyán enfatizó sobre su conflicto con Armenia. Brasil se centró en la desigualdad, medio ambiente y paz. Chile habló de democracia, crisis climática, desarrollo y cambio tecnológico. Colombia se manifestó por detener la guerra contra las drogas y por otra parte llamó a enfrentar el desastre climático. Corea expuso su visión de desarrollo, clima y ámbito digital.
España propuso al feminismo como antídoto para el extremismo reaccionario y el desarrollo sostenible. Estados Unidos llamó a reformar el Consejo de Seguridad. Rusia calificó a Occidente como el imperio de la mentira. Sudáfrica cuestionó los paradigmas de paz, desarrollo y progreso ante la amenaza de la guerra. Y finalmente, México expuso su compromiso con el multilateralismo, pero al mismo tiempo lo cuestionó frente a fenómenos como la desigualdad y la migración. Así el debate general de alto nivel en la ONU y el resumen realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. La Ley de Ingresos de la Federación, es decir, los conceptos bajo los cuales el Poder Ejecutivo proyecta captar los recursos financieros que cubrirán los gastos del gobierno durante el ejercicio fiscal 2024, llegó a la Cámara Alta, pues es facultad de esta soberanía discutir y, en su caso, aprobar dicha ley. A continuación, un resumen de lo que se dijo en el Pleno sobre los distintos rubros que abarca este importante tema. Cada año, el gobierno del país elabora un presupuesto que presenta al Poder Legislativo a principios de septiembre para su análisis bajo el nombre de paquete económico. Dicho paquete incluye la iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y la miscelánea fiscal. Al Senado de la República le corresponde estudiar, discutir y aprobar la ley de ingresos, y esto es parte de lo que se dijo en el Pleno durante la sesión vespertina del pasado 25 de octubre, durante las poco más de 8 horas de debate. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 prevé un total de ingresos presupuestarios de 7.1 billones de pesos, por lo que contamos con una política económica y fiscal sana, pues la mayoría del gasto descansa en los ingresos provenientes de los impuestos. Un aspecto relevante que hay que resaltar del paquete económico y que es una tendencia ya de este gobierno es el que no se crean nuevos impuestos ni se aumentan las tasas de los ya existentes. Yo les pregunto, compañeros, ¿por qué quieren aumentar los impuestos a los ahorros de los mexicanos? Esto no solo afecta a los ricos, también a la clase media y a los pobres que trabajan y que ahorran. Avanza la militarización hasta en el presupuesto y la ley de ingresos. Lo primero que hacen es quitarle los recursos a instituciones como el Instituto Nacional de Migración. Le quitan esos dineros y se los pasan a la Sedena para el Tren Maya. En los hechos, estas disposiciones le otorgan más atribuciones, más funciones, más responsabilidades, mucho más recursos y también significan más presiones sobre los hombros de los elementos de Fuerzas Armadas, todo ello actuando fuera del marco constitucional. Tras los posicionamientos se votó en lo general el proyecto y con ello se aprobó que los ingresos que percibirá la Federación el siguiente año serán por un total de 9.066.045.8 millones de pesos, de los cuales 4.942.030.3 millones de pesos corresponderán a impuestos. Proponen, además, cuestiones que tienen que ver con un endeudamiento que raya en el 1.7 billones de pesos. 20%, 20 centavos de cada peso que ingresa en la Federación de los 9 billones. ¿Saben de dónde proviene? De préstamos. Si ustedes han leído un poquito en materia de economía política, la deuda siempre es fuente, o la deuda es fuente de desarrollo económico y de desarrollo social, siempre y cuando la deuda sea sostenible y que, como lo dice la Constitución, se contraten empréstitos para que se invierta en proyectos de infraestructura, en proyectos de desarrollo, donde haya un regreso, una ruta de regreso de la rentabilidad. Si algo hemos olvidado dentro de esta discusión, dentro de esta ley, pues es a los micro y pequeños empresarios de este país. Las cifras del INEGI tan solo indican que existen más de 5 millones de unidades económicas, de las cuales 99.8% son MIPYMES. En lo particular, el documento fue aprobado con 63 votos a favor y 41 votos en contra, por lo que los artículos reservados por las y los senadores quedaron en los términos del dictamen. La ley de ingresos fue enviada al Ejecutivo.
Optimizar estándares de calidad para el turismo médico ahora es ley. El Senado aprobó reformas que promueven mejores opciones de tratamientos y servicios de salud. ¿Quieres más información? Síguenos en Facebook como @Senado México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el maltrato animal se hace presente en 7 de cada 10 hogares mexicanos donde habitan animales domésticos o de compañía, y sin contar los animales que son usados como fuerza de trabajo. El respeto a la vida y dignidad de los seres sintientes es una tendencia que cada día está más presente en las sociedades progresistas, donde se ha podido superar la idea errónea de que los animales no son capaces de sufrir, sentir dolor y padecer estrés. La llegada de un nuevo miembro a la familia implica múltiples responsabilidades, y lo mismo debería ocurrir con el arribo de una mascota si pretendemos superar el deshonroso primer lugar en América Latina con la mayor cifra de perros en situación de calle. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, el 70% de las mascotas de nuestro país se encuentran en estado de abandono. Ante este panorama, algunas instituciones, como Fundación Toby, realizan la noble labor del rescate para el bienestar animal. Aquí lo que primero se les hace es rehabilitarlos, enseñarles otra vez lo que es pues el aprecio o el afecto humano, y una vez que ya están bastante equilibrados de salud y mental, ya se les empieza a buscar un hogar. Ante los abusos exhibidos en contra de algunos perros y otros animales de compañía, senadores y senadoras revisan la minuta de reforma en materia de bienestar animal, que contempla, entre otros, la libertad de hambre, sed y desnutrición, la libertad de miedos y angustias, la libertad de incomodidades físicas o térmicas y la libertad de dolor, lesiones o enfermedades. Avanzar en los derechos de los animales, en la protección de los animales, pues es recordar también esas raíces de donde venimos. Con el propósito de reducir el abandono animal y prevenir enfermedades, algunos expertos recomiendan también impulsar campañas de esterilización. El principal beneficio de esterilizar a un perrito y un gatito es evitar la sobrepoblación. Muchos perritos y gatos son animales no deseados, terminan realmente con vidas terribles, en azotehuelas o lo que es peor, terminan en la calle. Tenemos estudios ya desde hace muchos años donde la probabilidad de cáncer de mama se disminuye si yo la esterilizo antes del primer celo hasta en un 30%. El maltrato animal, estiman especialistas, parte de la idea errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de sufrir, sentir dolor y padecer estrés. Y aquí tenemos a Bebé, que es la líder de toda nuestra manada de borreguitos, de cabra y de puercos. Ella pues también fue rescatada de maltrato laboral, o sea, la explotaban para arrastrar cosas hasta el grado que le rompieron los dientes con una pala, y pues tenía desnutrición bastante severa. Aunque en la actualidad existen 14 leyes estatales de protección animal, la Ley del Bienestar Animal pretende convertirse en el marco normativo que sustente y armonice los criterios enfocados en la promoción del respeto a la vida de seres sintientes. Con esta información llegamos al final de este programa. Sin embargo, de inmediato abrimos la convocatoria para que nos acompañe en la siguiente entrega de Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen justo ahora en pantalla. En nombre de quienes participamos en esta tarea informativa, me despido y agradezco su compañía. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó